6. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto, y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército, Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Capítulo 27.
Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Adlai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra, y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros, y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros,
y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber, y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles, los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev. Se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Gimzo, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá, por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá, y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén, y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día.
no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta.